Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy el alumno Marco José Galarza Gama del grupo 4RV2 en la materia de eléctrica aplicada. El día de hoy contestaremos a ciertos cuestionamientos que se nos fueron realizados por medio de plataforma. El primero de ellos es cómo se genera la corriente alterna. Bueno, la corriente alterna se genera por medio de transformadores, los cuales toman energía N para transformarlo en corriente alterna. Para tratar de entender esto un poco más, ocupamos un ejemplo que sería la energía eólica, la que tomemos para transformar en corriente alterna. Bueno, por medio de... ¿cómo se llama? Los generadores eólicos tienen un eje, el cual va conectado a una turbina. Esta turbina es movida con el aire. Este eje está dentro de imanes. Al estar haciendo un movimiento se genera un campo electromagnético y este campo electromagnético a su vez genera corriente alterna. También se puede generar por energía eólica, energía hidráulica y por energía nuclear, ¿vale? El siguiente cuestionamiento que se nos hizo es cómo se genera la corriente directa. Bueno, la corriente directa es más difícil de encontrar de manera natural en el mundo de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, de las pocas maneras que existen de hacerla, o más bien de la única, es mediante procesos químicos. Esto lo podemos ver dentro de las baterías, ya sea de 9, 15 o la de un auto. Estas baterías son, por así decirlo, la única manera en la que hay. Sin embargo, hay otra manera de conseguirlo, pero sería por medio de transformadores. Transformadores que transformen corriente alterna en corriente directa. El siguiente cuestionamiento es ¿qué diferencia existe entre la fase y el positivo? Bueno, para empezar, la fase pertenece a corriente alterna, mientras que el positivo pertenece a corriente directa. La fase es una onda senoidal. ¿Qué quiere decir esto? Una onda que recorre números positivos y números negativos y va a ir variando en el tiempo. Forma una figura así. Mientras que el positivo pertenece a corriente directa y forma parte de una diferencia de potencial. Bueno, es que esto se discute un poco más y abajo en qué es la fase, entonces ahorita continuamos con eso. El siguiente cuestionamiento es ¿qué diferencia existe entre el neutro y el negativo? Bueno, el neutro pertenece igual a corriente alterna, mientras el negativo pertenece a corriente directa. Corriente directa. ¿Cuál es su mayor diferencia? El neutro contiene 0 volts. En situaciones normales no tiene voltaje. Obviamente si hay un fallo eléctrico tendrá voltaje. Ya tendremos un fallo. Mientras que el negativo contiene un diferencial de potencia. Una disculpa. Tuve que hacer una cosa. El siguiente cuestionamiento, ¿qué es la tierra física? Bueno, la tierra física es por medio del cual vamos a disipar la corriente excedente a lo que nosotros necesitamos en caso de algún fallo. Esto es por donde va a salir la cantidad de corriente que nos sobre al tener algún fallo en algún circuito. Recordemos que la corriente busca la manera más fácil de salir o donde no oponga resistencia. En este caso, bueno, la tierra física hace eso. Si no se llegara a tener la tierra física, se tuviera un corto y nosotros toquemos ese objeto donde está el corto, la intensidad de corriente se iría hacia nosotros
porque somos la manera más fácil y que opone menor resistencia, ¿vale? ¿Qué es la corriente? Bueno, la corriente ya lo habíamos visto y sabemos que es una oscilación de electrones. De hecho, vimos que está mal, bueno, no está mal, sino es una manera muy burda de enseñarnos cómo es que funciona la corriente por medio del ejemplo de intensidad de corriente. Es un río, voltaje es la parte más alta, la parte más baja del río y todas estas cosas. El siguiente cuestionamiento es, ahora sí, a este punto queríamos llegar. ¿Qué es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna es una onda senoidal que va de números positivos a números negativos. ¿Qué quiere decir? Que va a variar su voltaje con el tiempo. De hecho, aquí en México es de sus valores máximos y mínimos es de 127 con una frecuencia de 60 Hz. Una frecuencia es cuántas veces se repite esta onda en un segundo. Entonces sería esta figura 60 veces en un segundo. A esta misma figurita, que es como una S acostada, se le llama periodo. Bueno, estas son las características de la corriente alterna. El siguiente cuestionamiento, que es corriente directa. Bueno, la corriente directa es conocida también como corriente continua. ¿A qué me refiero esto? Siguiendo la misma idea de las gráficas de corriente alterna, que es una onda senoidal, la corriente directa es una onda vertical, que no cambia con el tiempo, se mantiene. De hecho, esto se ocupa en la electrónica con ceros y unos lógicos, ¿vale? El siguiente cuestionamiento es, ¿cuál es más efectiva, la corriente directa o la corriente alterna? Bueno, ambas son importantes, ambas tienen su punto. La corriente alterna es más efectiva para transportar la energía, mientras que la corriente directa es más utilizada en la electrónica, debido a que se puede utilizar de manera más precisa. Entonces, ambas dos son bastante utilizadas. Son bastante efectivas ambas. De hecho, a día de hoy, si no existiera una, no existiría otra. Obviamente, pues si no existiera la corriente alterna, no existiría la corriente directa. No sería muy complicado. Y el ejemplo más palpable de esto es, si tienes una lavadora, corriente alterna va a controlar el motor de tu lavadora, mientras la corriente directa va a controlar el panel de servicio con el que tú le picas un botón y hace lo que tú quieres. Entonces, las dos son bastante efectivas, solo que sí depende tú para que las necesites. Si necesitas una gran cantidad de energía, corriente alterna es lo que necesitas. Si necesitas más precisión, corriente directa. Igual que todo, ambas dos tienen consecuencias y son peligrosas. Entonces, simplemente es tratar de buscar para qué las quieres y qué trabajo van a cumplir hacia ti. Igual con esto pues vienen sus normas y todo lo que hay que tener. El siguiente cuestionamiento es que es un sistema trifásico. Bueno, un sistema trifásico es aquel sistema que cuenta con 3 fases. Este es el que vemos cuando vamos en carretera y están unas torres grandísimas. Ese es, y cada corriente tiene su onda senoidal. De hecho, esto se utiliza para traer la energía de estas fábricas hacia nuestras casas. Bueno, y por último, ¿qué ángulo de fase existe entre un sistema trifásico entre cada fase? En el sistema trifásico, ¿qué número dice? Son 3. Cada onda senoidal
que vemos, imaginémoslo como un círculo. Esto quiere decir que si este sería nuestro eje de voltaje, nuestro tiempo, este sería el punto cero. Al llegar en su punto máximo positivo sería 90, al llegar a cero sería 180, al llegar a su punto más alto en negativos sería 270, mientras que a volver a cero serían 360. Entonces, sabiendo esto, imaginémoslo como un círculo. La fórmula convencional sería 360 entre el número de fases. El número de fases me parece que va en múltiplos de 3, 3, 9, 6, 12. En este caso será un sistema trifásico. Sería entre 3, 360, entre 120, entre 360, entre 3, da un desfase de 120 grados. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte, profesor. Muchísimas gracias por su atención.